Buenas noches, doctor Ordóñez. Me presento, mi nombre es María Caridad Ortega, mi compañera es Daniela Gómez Cuello, Belén Miranda y Carla Molina. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de la Facultad de Psicología Clínica. Hoy le queremos hablar sobre lo que es el trastorno de pánico. Obviamente nosotros como psicólogas clínicas abordamos este trastorno mediante estrategias terapéuticas. Obviamente primero hacemos la evaluación, el diagnóstico, revisamos la psicoeducación y obviamente se les da lo que es la intervención terapéutica. Sin embargo, sabemos que muchos pacientes que realmente esto les llega a afectar de manera negativa en su vida y que realmente ya no pueden solo con nuestra ayuda, por así decirlo, es necesario que reciban psicofármacos. Es por esta razón que hoy, doctor, le queremos explicar lo que nosotros conocemos sobre el trastorno y que obviamente usted nos brinde em, o nos dé la oportunidad de saber más sobre lo que son los fármacos, las consecuencias y todo eso que conlleva, ya que obviamente como nosotros no podemos recetar, pero sí necesitamos que saber lo que nuestros pacientes están consumiendo y los efectos secundarios que son. Entonces, comencemos. Buenas noches. Como una pequeña introducción, ¿no? De lo que es el trastorno del pánico. Sabemos que es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados. Un ataque de pánico en sí es una repentina oleada intensa de miedo o malestar que alcanza su punto máximo en minutos y se acompaña de síntomas físicos y cognitivos intensos. Asimismo, sus ataques pueden ser aterradores o provocar una preocupación persistente acerca de futuros episodios, lo que puede llevar a un cambio en el comportamiento para evitar situaciones que podrían desencadenarlos. Bueno, yo por mi parte investigué sobre lo que era la etiopatogenia del trastorno de pánico y realmente vi en varios artículos que aún no se comprende completamente cuál es. Sin embargo, vi que existen combinaciones ya sea de factores genéticos, que serían como los antecedentes familiares, que podría ser que algún familiar haya tenido algún trastorno de ansiedad, que esto es lo que provoca como que mayor riesgo a que se desarrolle este tipo de trastorno. También lo que son los factores neurobiológicos, ya sea con alteraciones de los sistemas en los sistemas de neurotransmisores, como la serotonina, la norepinefrina, y así también, obviamente, con lo que serían los factores ambientales y el estrés que podrían desencadenar este tipo de trastorno. Yo le voy a hablar un poquito sobre los síntomas clínicos de este trastorno. Eh, Puede incluir ataques de pánico, palpitaciones, sudoraciones, temblores, sensaciones de asfixia, mareos, náuseas, también el miedo a perder el control o a morir. Y además de ello, también el hormigueo en los pies y en las manos. Aparte de eso, también está la preocupación anticipatoria, que puede llevar a la evitación de recurrir a ciertos lugares o ciertas situaciones. Y por último están los cambios en el comportamiento, como puede ser en las rutinas, limitando ciertas actividades y restringiendo al paciente de su vida social. Buenas noches, doctor. Bueno, dentro de lo que hemos investigado y para poder concluir un poquito lo que es esta introducción y empezar con las preguntas en cuanto al ámbito de los psicofármacos, pues hemos investigado y lo que nos ha salido también sobre el trastorno de pánico es que estos trastornos pueden ser duraderos y difíciles de tratar también, ya que hay casos en los que se necesita también esa intervención psicofarmacológica aparte de la intervención terapéutica. Entonces también es importante trabajar en las dos áreas. Entonces, para comenzar, estas preguntas que le tenemos en esta área, pues sería que, ¿cuáles son los medicamentos implicados para el tratamiento del trastorno de pánico y qué papel cumple dentro del manejo del mismo? A ver, gracias por la entrevista, chicas. Espero ser de utilidad en este proceso de aprendizaje para ustedes. Bueno, antes de irnos al tratamiento farmacológico, creo que es importante conocer, entender y comprender cuál es la visión del profesional de la salud mental, en este caso de la psiquiatría, cuando vemos un paciente con trastorno de pánico. Cuando vemos un paciente con trastorno de pánico, nosotros como médicos tenemos que pensar en varias opciones. Primero, descartar de que la crisis de pánico sea consecuencia de un consumo de alguna sustancia o alguna medicina. Existen otros medicamentos que contienen cafeína, sobre todo suplementos alimenticios, que pueden generar crisis de angustia. Entonces, algunas sustancias y drogas que pueden presentar dentro de su proceso de intoxicación síndrome relacionado con crisis de angustia. Ahora, dentro de esto mismo de las sustancias, tenemos que percatarnos si no es una intoxicación o un síndrome de abstinencia también,
Los ansiolíticos por excelencia son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son usadas en un inicio desde la parte farmacológica para controlar la crisis de ansiedad. Ahora, tenemos que tomar en cuenta si es una sola crisis de ansiedad o es una crisis ya comórbida o es un trastorno propiamente dicho, porque ahí cambia el manejo. Supongamos que tengo una crisis de ansiedad por una reacción de duelo. Es normal, es un proceso que debe pasar, entonces puedo ocupar una benzodiazepina para controlar el cuadro agudo durante unos 2 o 3 días, que disminuya la ansiedad, no se repiten los cuadros. Ahora, si tengo un trastorno con crisis de angustia propiamente establecido, pienso en dos tipos de medicamentos, lo que es el ansiolítico y lo que es el antidepresivo en este caso, tomando en cuenta que el antidepresivo es usado con varias funcionalidades. Sí se llama antidepresivo, pero no es solo antidepresivo. Es antidepresivo, también se ocupa como antiobsesivo, como antiimpulsivo, como ansiolítico. Entonces, si nos damos cuenta desde ese punto de vista, este uso de medicación antidepresiva sería de primera línea con la combinación de una benzodiazepina en un inicio. ¿Por qué? Porque los antidepresivos, al tener una acción serotoninérgica, si ocupamos los de primera línea, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como cuáles, como la fluoxetina, como la sertralina, como la paroxetina, como la fluvoxamina, o como el escitalopram, todos estos antidepresivos empiezan a hacer efecto recién en 15 días. Por lo tanto, su efecto terapéutico recién vamos a empezar a notarlo con un 50% de mejoría en 15 días y con un periodo de ventana entre 2 a 6 meses, dependiendo si la crisis forma parte de otro tipo de trastorno o está adjunto a otro tipo de trastornos. Entonces, el antidepresivo es de primera línea y el ansiolítico continúa después. Listo, doctor, muchas gracias. La verdad es que sí nos amplió bastante en lo que son los psicofármacos. Y bueno, dentro de eso también teníamos otra pregunta que sería cuál sería la dosificación de los medicamentos implicados para este tipo de tratamiento en el trastorno de pánico. Ya, la dosis de los medicamentos siempre empezamos con la menor dosis a más dosis, tomando en cuenta que usamos, al menos de mi parte, yo uso un antidepresivo y un ansiolítico al mismo tiempo. Eh, Hablando de antidepresivos, con los efectos, tomando en cuenta los efectos terapéuticos que pueden tener. ¿Con qué finalidad? A veces el antidepresivo en un inicio puede provocar ansiedad e incrementar las crisis de angustia por sí mismo y el paciente puede asustarse porque tiene más ansiedad de lo que tenía antes si no usamos con una benzodiazepina. Entonces lo combinamos y empezamos con dosis bajas del antidepresivo para generar un proceso adaptativo. Entonces, tomando en cuenta este detalle de adaptación, empezamos dependiendo de la edad del paciente con la mitad de la dosis recomendada y subiéndole a la dosis mínima hasta ver el efecto, dándonos una oportunidad entre 15 días a un mes de cómo va el efecto terapéutico o hasta 2 meses por el periodo de ventana y luego determinar si existen síntomas residuales e ir ajustando la dosis progresivamente cada vez más altas. Las dosis, por ejemplo, que se ocupa de fluoxetina, podemos empezar con 10 miligramos en una semana hasta adaptarse y subir a 20 miligramos en una persona adulta normal. Ahora, en una persona, en un niño se puede ocupar 10 miligramos o en un adulto mayor también se puede ocupar 10 miligramos y dependiendo del tiempo de la tolerancia se puede ir subiendo o se puede dar 20 miligramos directamente. La dosis de la fluoxetina va desde 20 miligramos a 80 miligramos según el caso clínico y la necesidad, tomando en cuenta de que hay que considerar que muchas veces el primer antidepresivo que ocupamos no siempre va a dar el efecto deseado y hay la posibilidad que tengamos que rotar el antidepresivo porque existen personas que son más metabolizadoras rápidas. Entonces, tenemos la sertralina,
que va en dosis de 50 a 200 miligramos. Tenemos la fluvoxamina, que va de 50 a 200 miligramos, tomando en cuenta que las dosis más altas son las dosis anti-TOC, es decir, para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? También dentro de las preguntas que le tenemos está, ¿cuál es el tiempo estimado del tratamiento farmacológico para un paciente con trastorno de pánico y cómo se ve evidenciando la evolución? Dependiendo del cuadro clínico, si tenemos un cuadro que va de manera comórbida, por eso dije que el diagnóstico es muy importante y descartar si es que es provocado por un síndrome de abstinencia, hay que tratar la abstinencia al menos por un mes y debe ceder la sintomatología, pero si es un trastorno de ansiedad con crisis de angustia sumado a una depresión o un trastorno de ansiedad con crisis de angustia, hay que determinar en lo posible la etiología, pero por lo general no es posible diagnosticar. Entonces, el tratamiento, el promedio del tratamiento es 1 año y medio. O sea, el primer tratamiento, la escuela, tanto para depresión como para ansiedad, ocupa 1 año y medio y después de 1 año y medio valoro, empiezo a disminuir la dosis, obviamente siempre trabajando con psicoterapia con la finalidad de que de enseñar al paciente a darse cuenta que las crisis de angustia no le van a matar, pero aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a disociarse de la experiencia, es bastante importante. También tenemos una base biológica importante que tiene que ver mucho con el sistema límbico y sobre todo con la, la amígdala cerebral, que puede haber una hipersecreción o un hiperfuncionamiento de estos neurotransmisores que anteriormente hablamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existe una recaída? Porque sabemos que a pesar de que termine el tratamiento 1 año y medio, después de la recidiva de la sintomatología. O sea, no es que es 1 año y medio justo. Hasta que haga efecto la medicación se mantiene 1 año y medio, ¿no? A veces el medicamento ya no hace más efecto, se mantiene estable y pasa a una fase que se llama profiláctica. Entonces, luego de ese proceso viene un proceso de retiro progresivo, no de golpe, y si es que hay una recaída, se recomienda mantener el doble de tiempo. Vendría a ser 3 años, pero la posibilidad de una tercera recaída es mucho mayor. Continuando, doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido, bueno, nosotros en esta materia, obviamente, de psicofarmacología, hemos ido viendo los psicofármacos y también los efectos secundarios que tienen cada uno. Dependiendo del grupo en el que se encuentran, nos hemos dado cuenta que hay ciertos efectos secundarios que, por así decirlo, son un poquito repetitivos y que se encuentran en algunos fármacos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles han sido las consecuencias de los efectos secundarios de los fármacos usados para este trastorno, que pueden obviamente afectar a la persona? A ver, vamos de arriba hacia abajo. Una de las cosas de la sintomatología más frecuente de efectos colaterales que se dan sobre todo al inicio del tratamiento es dolor de cabeza y mareo primero. Vamos bajando y estamos hablando de que también hay molestias digestivas. Bueno, hablemos de la misma presencia de ansiedad que les había comentado hace rato, que puede incrementar las crisis de angustia al menos en un inicio, por eso se ocupa con benzodiazepinas. Luego vamos y podemos darnos cuenta de que puede haber náusea, problemas digestivos, ya sea estreñimiento o ya sea diarrea, y molestias digestivas, y sobre todo a nivel de sistema reproductor, estamos hablando de disminución del deseo sexual y retardo en la eyaculación. A nivel distal puede haber un temblor fino de manos propio del efecto de la medicación antidepresiva. Eso con respecto a los antidepresivos. Ahora, con respecto al uso de las benzodiazepinas, el riesgo más grande es la dependencia, lo que es la tolerancia, es decir, ir incrementando las dosis de manera
progresiva o el uso irresponsable de la medicación por parte del paciente, lo que provoca una dependencia. Luego la presencia del síndrome de abstinencia o el riesgo que tienen los pacientes con ideas suicidas de quererse tomar toda la medicación, sobre todo lo que es las benzodiazepinas. La segunda pregunta es, ¿cómo pueden colaborar de manera efectiva un psicólogo clínico y un psiquiatra en un enfoque interdisciplinario para abordar el trastorno de pánico? Primero, antes que nada, hay que respetar el objeto de estudio de cada carrera. No somos carreras opuestas, somos carreras complementarias. Entendiendo esa situación, tenemos que darnos cuenta de que el objeto de estudio de la psicología es la parte cognitiva, la parte conductual, el comportamiento y el entendimiento del ser humano en su entorno natural, sobre todo tratando de ayudarlo a mantener en su entorno habitual, es decir, que se adapte de manera adecuada al mundo. En cambio, desde el punto de vista de la formación de un profesional en el área de la psiquiatría, tenemos que tomar en cuenta de que nuestro objeto de estudio antes de ser la psiquiatría fue la medicina, o sea, la salud, la salud del ser humano, o sea, lo que es la presencia de enfermedades y también lo que es el concepto propio de salud, el bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Para ir finalizando, ¿no? Tenemos una última pregunta que consiste en ¿cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en el pronóstico de las recaídas de los pacientes, ¿no? Que han experimentado un trastorno de pánico? A veces el tratamiento de la crisis de angustia no tiene prevención como tal, de alguna manera, o sea, vamos a darnos cuenta que a veces las crisis de angustia se presentan sin razón alguna y a veces es por una causa biológica, orgánica y una predisposición clínica y una alteración del sistema psiconeuroendocrino inmunológico se llama, ¿no? Entonces, una prevención directa no hay, pero sí en cambio se puede trabajar en lo que es un proceso psicoeducativo que permita detectar de manera efectiva cuando la crisis de angustia se debe a un factor estresante o cuando la crisis de angustia se debe a un trastorno propiamente dicho, porque muchas veces los pacientes demoran en recibir ayuda. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta es la parte psicoeducativa que se puede dar tanto del profesional de salud mental del área de la psicología como de la psiquiatría, hablando un idioma similar para no generar confusión en los pacientes, ¿sí? Ahora, los factores de riesgo más importantes son nuevamente biológicos, psicológicos y sociales. Son los factores asociados. Estamos hablando de la parte biológica, que es tomar en cuenta antecedentes familiares genéticos que podrían estar establecidos ahí, con antecedentes familiares de problemas de crisis de angustia. Entonces, tenemos los factores biológicos como enfermedades orgánicas, como el hipotiroidismo, como lo que es la enfermedad de Cushing o el hipercortisolismo o enfermedades autoinmunes que pueden desencadenar este tipo de cuadros, además de problemas cardíacos que son importantes tomar en cuenta. Entonces, hacer un tratamiento y una vigilancia integral en la parte biológica es muy importante para descartar la parte orgánica y que puede ser consecuencia de una recaída, tomando en cuenta que la consecuencia más frecuente o la causa más frecuente de recaída es la suspensión del tratamiento. La parte psicológica, el miedo, la idea de que la persona muchas veces se hace de que quiere buscar medicina natural o el hecho de que han visto a personas, entre comillas, dopadas como zombies. Yo solo molestarles y decirles que están queriendo comer cerebros o andan así queriendo atrás de usted. No, no, doctor, pasan solo dormidas. Ah, tú, qué zombie más aburrido, ¿no? Entonces, no es esa la idea. La idea es la parte psicológica del miedo a tomar medicación o incluso el miedo a tener que tomar toda la vida el tratamiento.